¿Qué tal? Buenas noches a todos. Como les comentaba, el día de mañana va a haber una evaluación para poder medir un poco los conocimientos adquiridos hasta el día de hoy sobre las sesiones pasadas. La idea es que puedan refrescar un poco los temas tratados, ¿no? Los temas que se han tratado hasta ahorita. En ese sentido, vamos a enviar una evaluación objetiva para que ustedes puedan desarrollarla. Es bastante breve, la verdad, pero va a ayudar como les decía, a hacer una retroalimentación y un feedback de los temas tocados hasta hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, es un tema respecto a la prueba de oficio, ¿no? La sesión que sigue es un tema ya de derecho civil de familia. El día de hoy nos despedimos un poco de los temas procesales referidos a aspectos probatorios. Hemos visto ya durante 3 sesiones, me parece, temas relacionados a los hechos en el proceso. Hemos visto medios probatorios, que es muy importante para el proceso. Y ahora vamos a hablar el día de hoy, en unos minutos ya, respecto de la prueba de oficio. La prueba de oficio que ha sido materia de discusión y que además ha originado y ha ocasionado el 10º pleno casatorio civil, que es un pleno el cual ha tenido y sigue teniendo una serie de críticas, por lo que vamos a ver en unos minutos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a tratar el día de hoy la prueba de oficio. Así que voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación y después vamos a conversar y me gustaría que puedan participar porque este es un tema que no está en realidad definido totalmente. Hay mucha polémica, mucha discusión. Entonces, todavía hay algunos temas por ajustar respecto a la prueba de oficio. Hay opiniones distintas, opiniones diversas sobre lo que se debe entender o cómo debe aplicarse la prueba de oficio. Así que vamos a participar. Me gustaría que participen, que levanten la mano, que den sus opiniones y vamos a ir avanzando. Vamos a tocar una parte teórica como siempre y al final vamos a analizar el pleno casatorio civil respecto de la prueba de oficio y sobre todo las 10 reglas, porque este pleno ha establecido y ha fijado 10 reglas que deben tomarse en cuenta para la aplicación de la prueba de oficio. Vamos a analizar una por una y vamos a dar nuestra opinión y vamos a ver si ha sido acertada la conclusión o las conclusiones de la Corte Suprema en este pleno casatorio. Entonces voy a compartir mi pantalla. Hablemos un poco sobre las pruebas de oficio, ¿no? Las pruebas de oficio, ahora sí me pueden ver. A ver, primero tenemos que entender o tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo primero del proceso, ¿no? Primero tenemos que preguntarnos y saber sobre todo cuál es la finalidad del proceso, cuál es el objetivo del proceso. Antes de pasar a la prueba de oficio, porque sabemos que en un proceso lo que quieren las partes es probar sus postulados o probar sus hipótesis. Entonces, antes de ello, tenemos que saber cuál es la finalidad del proceso, ¿no? Por un lado, tenemos que el proceso tiene como objetivo resolver controversias, ¿verdad? O incertidumbres jurídicas. Y por otro lado, también se ha señalado que la finalidad del proceso es alcanzar la verdad, ¿no? La verdad de los hechos, ¿no? Entonces, aquí surgen varias preguntas, ¿no? Y me gustaría que, sin ningún problema, interrumpirme, puedan levantar la mano en el momento que ustedes crean conveniente
Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, no duden, porque este tema es, como les digo, bastante polémico, porque existe una posición muy dominante que señala que la finalidad del proceso en realidad es resolver controversias y no tanto alcanzar la verdad de los hechos, ¿no? Poco a un sector le importa si es que se alcanzó la verdad o no, si el juez logró arribar a la verdad o no. La finalidad más importante para un sector de la doctrina es resolver controversias, eso es lo principal, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos en una postura en la cual es un poco más quizás instrumental, ¿no? Lo que tiene la herramienta para dar o para, digamos, finalizar el proceso es, eh, es buscar que este sea resuelto, mejor dicho, ¿no? Y otro sector, como les digo, es señalan que en realidad la finalidad del proceso es alcanzar la verdad, ¿no? Entonces, dentro de estas dos finalidades, la prueba va a depender mucho de cómo se conciba el proceso, ¿no? Porque supongamos en el primer escenario en donde el fin o la finalidad más importante y la finalidad principal sea resolver controversias, entonces en realidad, eh, en realidad lo, en realidad lo importante, como les digo, resolver controversias, la herramienta para resolver las controversias va a ser finalmente la que disponga el juez, pero la prueba en sí, la finalidad de la prueba o la prueba como herramienta va a ser, no va a ser tan determinante, ¿no? Porque supongamos, vamos a ejemplificar esto, ¿no? Supongamos que ustedes tienen eh, un caso, ¿no? Tienen un caso, digamos, es una persona, ustedes están patrocinando a un cliente, ¿no? Este cliente tiene muchas limitaciones y muchos límites en los recursos que él posee. Es una persona bastante humilde, no tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, esta persona se le imposibilita acceder a unos medios de prueba, solicitar, por ejemplo, una prueba pericial, ¿no? Tiene muchas dificultades, sin embargo, esa persona tiene, en el fondo, esa persona tiene la razón, ¿no? Esa persona tiene la razón de los hechos, ¿no? Entonces, la otra parte, la contraparte, es una persona que tiene mucho dinero y que está auspiciada o que está representada por un estudio de abogados muy grande, ¿no? Entonces se enfrentan un gigante versus un pequeño, digamos, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? Si es que la finalidad del proceso únicamente, ojo, estoy diciendo únicamente es resolver controversias, entonces lo más importante para el juez va a ser definitivamente terminar con el proceso de una vez, ¿no? Y que salga alguien vencedor y alguien vencido. No le va a importar mucho alcanzar la verdad, sino va a resolver controversias, ¿no? Entonces probablemente la parte que tiene más recursos, la parte que tiene un mejor abogado, la parte que ha aportado más pruebas beneficiosas, probablemente sea la parte vencedora, ¿no? Y la prueba en sí, la prueba va a ser simplemente una forma retórica para alcanzar la resolución del conflicto, ¿no? Lo que le va a importar al juez es utilizar las pruebas que se han aportado para de una vez resolver ese litigio, ¿no? Lo que él quiere es resolver la controversia, ¿no? Ese es un primer escenario. Supongamos o vayamos al segundo escenario. Si la persona o si la finalidad del proceso es alcanzar la verdad, la finalidad más importante, supongamos que es alcanzar la verdad de los hechos. Entonces, bajo este mismo ejemplo que les puse anteriormente, en el cual existe una parte que tiene,
tiene muy buenos abogados, que estos abogados han planteado estrategias procesales para ganar de alguna forma, y no necesariamente tienen la razón, como lo señalé, no necesariamente tienen la razón, pero son abogados muy duchos en el tema, en la experiencia que manejan, ¿no? Y plantean una serie de fundamentos y persuaden o intentan persuadir al juez, ¿no? Utilizan, digamos, argumentaciones persuasivas eh, frente a esta persona pues que es humilde, que, no, que simplemente ha pagado un abogado de oficio, pero que sin embargo tiene la razón, ¿no? Esta persona tiene la razón, pero no tiene las condiciones para pagar un abogado que tenga esa pericia o esa expertise, ¿no? Simplemente ha contratado un abogado sencillo, ¿no? De oficio, como le digo, sin desmerecer propiamente las habilidades que pueden tener los abogados de oficio que sabemos, pero sin embargo es un abogado, digamos, supongamos que es un abogado de conocimiento medio. Sin embargo, como les digo, esta persona tiene la razón, ¿no? Entonces, bajo este segundo escenario que les pongo aquí, que es alcanzar la verdad de los hechos, entonces, bajo ese escenario, lo que le va a importar al juez no es tanto resolver la controversia, sino es ver quién tiene la razón, ¿no? Y lo que le va a importar al juez es averiguar con las pruebas, más allá de la persuasión, del lenguaje persuasivo que puede haber utilizado la parte que sí tiene recursos, lo que le va a importar al juez en realidad es alcanzar la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, es ahí donde viene a entrar la prueba de oficio, ¿no? La prueba de oficio es aquella prueba que ordena que se actúe el juez, ¿no? El juez dice, en determinada situación, en donde las cosas no están muy claras, en donde la controversia no está seguro el juez quién la gana, quién la pierde, tiene dudas respecto a la parte que debe declarar vencedora, entonces dice, hey, espérenme, aquí hay una situación de incertidumbre, no estoy seguro quién gana o quién pierde, ¿no? Y evidencia dentro del proceso que existe una prueba quizás que no se ha actuado, que se ha mencionado quizás, pero que no se ha actuado, ¿no? Por ejemplo, un documento que quizás se mencionó, pero que ninguna de las partes la aportó, ¿no? Y que ve que ese documento se ha mencionado, pero no se ha actuado, no se ha presentado, y él evidencia que ese documento puede cambiar el panorama respecto al vencedor del proceso, ¿no? Y ordena que se actúe, ¿no? Esa es la figura de la prueba de oficio, para que ustedes lo tengan claro, ¿no? La figura es, existe una duda, existe un dilema por parte del juez respecto de quién debe ganar el proceso, se encuentra en una duda, en un dilema. Pero, sin embargo, él nota dentro del proceso que hay una prueba que quizás, que muy probablemente, de hecho, no ha sido actuada, ¿no? Y que se menciona de repente algún instrumento probatorio, algún dato, alguna información, una información que pudiese inclinar la balanza hacia una de las partes, ¿no? Entonces, aquí lo que el juez dice es, tráigame esa prueba, quiero verla, quiero analizarla, quiero actuarla, ¿no? Y después finalmente quiero valorarla, ¿no? Entonces lo importante aquí es eh, analizar y ver de qué se trata la prueba de oficio, que es la que les estoy comentando, ¿no? Respecto de esto, supongamos que la finalidad del proceso en realidad es alcanzar la verdad de los hechos, entonces en ese sentido el juez lo que va a hacer muy probablemente sea hacer uso de la prueba de oficio. ¿Para qué? Para juzgar a los hechos o, o arribar al conocimiento, arribar al conocimiento real de los hechos. No le va a importar mucho, como les decía, o sea, sí les va a importar resolver, va a importar resolver la controversia, también le va a importar la controversia, pero lo
alcanzar la verdad de los hechos. Entonces, lo que el juez va a hacer es ordenar la prueba de oficio, ¿no? Poder, digamos, dándose cuenta, ¿no? Entonces, ustedes ya dan cuenta más o menos la figura, ¿no? ¿Cuál es la figura? Ustedes tienen el proceso principal, la que más debe resolver control o piensan que lo más importante es alcanzar la verdad de los hechos, ¿no? Aquí valen toda opinión, es mejor opinión, simplemente pueden evidenciar o poner en evidencia el tipo de sistema que se está adoptando. Aquí hay un poder general que tiene el juez, ¿no? Que es un poder deber, ¿no? Este poder general es un deber que proviene de los ordenamientos soviéticos, pero también hay un poder discrecional que depende del juez, ¿no? La prueba de oficio, según este poder general y este poder discrecional, por ejemplo, en Francia, el juez es libre de ejercerlo si no es necesario, ¿no? Respecto de la prueba de oficio, por ejemplo, el poder discrecional señala que el juez es libre de ejercer la prueba de oficio o, si él quiere, si lo cree conveniente, no en el poder específico, juez, ¿no? En Italia y Alemania existe un poder específico, ¿no? Que ordena al juez utilizar la prueba de oficio, ¿no? En España, por ejemplo, el juez tiene un papel activo, ¿no? La decisión de prueba, no previsto expresamente, pero este, decisión de no están casi expresamente, pero un poco para que el juez pueda poder implícito adquirir pruebas o pueda, pues, estos son modelos unos comparados respecto de oficio en otros países, ¿no? En algún resulta que es un deber, el juez tendrá la adquisición, ¿no? Ahora, existen controversias definitivamente en la práctica jurisdiccional. ¿En qué momento se debe utilizar la prueba de oficio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno tiene alguna opinión? Me gustaría que puedan escribir o hacer sus comentarios o hacer sus comentarios. ¿Tienen alguna respecto de qué momento, en qué momento se debe usar la prueba de oficio? ¿En qué etapa del proceso? ¿Tienen alguna idea? De repente la puede escribir. ¿En qué momento se debe utilizar la prueba de oficio? En la primera que yo les he indicado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien podría escribir? ¿Tiene una idea? ¿Alguna idea? No. Les grafico el texto. Les tema. El juez, primera instancia, recibe la demanda, ¿no? Demanda real válida, ¿no? A ver, creo que si no respondo. En la primera etapa de la investigación, por ahí dicen, a ver, después, luego de la demanda, ¿no? Una parte interpone la demanda y la otra parte contesta. Ahí el juez debe ordenar la prueba de oficio. La otra alternativa es luego que se fijan los puntos contidos, ¿no?
y la otra opción es luego pruebas, ¿no? Entonces, aquí el panorama es el siguiente para que lo tengan claro, ¿no? Eh, Primero, hay una calificación de demanda, se contesta la demanda, se fijan puntos controvertidos, hay una audiencia de pruebas, si es que la hay, porque en algunos procesos no hay audiencia de pruebas y el juez valora pruebas que tiene ahí, ¿no? En ese momento, el juez lo que va a hacer es lo siguiente. Primero, lo que va a hacer el juez es analizar la prueba. Una vez que ya la ha admitido, el juez va a prueba. Una vez pues va a actuar la prueba, supongamos que es una pericia, no va a ordenar que se actúe esa. Después de eso, él va a valorar, va a darle un valor a esa prueba que se ha aportado, un documento, una pericia, una que sea cualquier elemento de prueba que se haya aportado, que haya sido aportada por las partes, el juez le va a asignar, ¿no? Entonces, termina la audiencia de pruebas, lo que tiene que hacer es ya resolver, decir quién gana y quién pierde, ¿no? Pero ¿no? Las pruebas, ha dado sus pruebas, pero aún así el juez tiene pruebas, no está convencido, ya han actuado de quién ha ganado, ya les ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Es adicional, si existe información adicional, todos en el proceso, y ojo, siempre y cuando él vea que puede sustraer del expediente, de la información que han dado las partes, algo nuevo, ¿no? Como le dije hace un rato, ve que hay un documento que ha sido mencionado porque no se ha aportado, de repente una prueba que iba a ir ordena que se haga determinante actúe esa prueba de oficio. Entonces, ahí saber eh, en qué momento se utiliza la prueba de oficio. Y aquí podemos ver que la prueba de oficio debe utilizarse no en la etapa de investigación, como ha señalado nuestro compañero o nuestra compañera, sino debe utilizarse después que el juez ya ha actuado las pruebas, después que ya ha habido audiencia de pruebas, después de que el juez ya ha valorado pruebas, pero aún así él tiene dudas, ¿no? Él tiene, digamos, está en un dilema, como le decía. Ahí es donde él ordena que se actúe alguna prueba de oficio que no haya sido evidentemente actuada antes, ¿no? Entonces, pueden darse cuenta como conclusión que la prueba de oficio es ¿no? La prueba de oficio es una individual, no es una obligación, sino es una facultad del juez. Deme un minuto. Es una facultad del juez decidir si actúa o no esa prueba de oficio, ¿no? Es una, digamos, es un poder facultativo del juez, ¿no? Como les digo, tengan claro esto, no es una obligación para el juez ordenar la prueba de oficio, ¿no? Entonces, como les repito, para que vaya quedando claro, primero, la prueba de oficio
primero, es una facultad del juez. Segundo, se da ante una situación específica. ¿Cuál es esa situación específica? Que exista insuficiencia probatoria, que del proceso no haya quedado claro quién gana y quién pierde, que hay esta situación de incertidumbre respecto al ganador del proceso. Entonces, hay una situación de insuficiencia probatoria y lo que lleva al juez es a preguntarse quién va a ganar aquí. Entonces, por eso él hace uso de esta prueba de oficio, ¿no? Entonces, aquí es pertinente analizar cómo está regulado la prueba de oficio en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? En nuestro Código Procesal Civil, el artículo 194 del Código Procesal Civil señala lo siguiente, y aquí, ojo, señala, excepcionalmente, porque la prueba de oficio es excepcional, no se utiliza en todos los procesos. Ustedes saben que no en todos los procesos se utiliza no es normal, no es usual tampoco que se utilice, ¿no? Dice, excepcionalmente, cuando los medios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez de primera o de segunda instancia, porque también puede ser en la segunda instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, ¿no? Ojo aquí, siempre que la fuente de prueba, ¿eso qué quiere decir? Que se haya mencionado en el expediente, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si han mencionado que existe un documento las partes, pero no la han propuesto en la demanda, no lo han puesto como medio probatorio, el juez pueda hacer uso y ordenar que esa prueba, que ese documento se muestre, ¿no? Que se actúe, ¿no? Entonces, siempre que haya sido mencionado, ¿no? Si no ha sido mencionado, supongamos que existe una controversia, ¿no? El juez no sabe a quién declarar vencedor, ¿no? Supongan ustedes, ¿no? Que hay una controversia, un litigio, y el juez ha actuado todas las pruebas que él tiene, que han sido propuestas por las partes, y aún así sigue con dudas, ¿no? Está en incertidumbre y no sabe quién ganó, ¿no? Entonces al juez se le ocurre y dice, mira, voy a ordenar que se actúe tal prueba, ¿no? Pero esa prueba que él ordena, un documento X, supongamos, ese documento nunca ha sido mencionado por las partes, ¿no? Simplemente a él se le ocurrió, ha dicho, quiero que se actúe este documento de aquí, pero ni la parte demandante ni la parte demandada lo han mencionado. Entonces, eso no puede hacer el juez. El medio de prueba tiene que estar mencionado, al menos tiene que estar mencionado por las partes, ¿no? Entonces, sí es importante que se resuelva, digamos, que se resuelva la controversia respecto de una prueba de oficio que ha sido ordenada, pero que ha estado al menos mencionada en el expediente, ¿no? El artículo 194 también dice algo muy importante que es materia de discusión, ¿no? Dice, con el juez cuidará de no reemplazar la actuación probada de las partes en su carga probatoria, ¿no? La actuación que ordena las pruebas de oficio debe evidentemente, acá hay varios puntos. En el que ponemos, por el juez se da cuenta y la oficio dice, un momentito, aquí voy a ordenar una prueba de oficio y no tengo clara la cosa, parte de mandar, ordena que se actúe un documento, que se presenta un documento, ¿no? Entonces hace el juez, ¿no? Que te ordena el escrito de demanda, te doy 3%, ¿no? En el plazo, entonces el juez llega a su
el documento y el juez dice, ah, sí, juez dice, ¿no? Plum, plum, el mandante fundar tu demanda, plum, plum, y termina el proceso. Eso que pasa con ustedes. Lo que señala el Código Civil es que siempre que el juez ordene una prueba de oficio y ésta sea incorporada al proceso, tiene que correr traslado a la otra parte, ¿no? ¿Para qué? Para que ejerza su derecho de defensa, de contradicción. ¿Saben por qué? Porque inicialmente la parte no sabía de esta prueba, ¿no? No sabía, ¿no? Y tampoco se va a incorporar esta prueba y el juez va a resolver y terminó el caso, ¿no? La otra parte tiene derecho a saber qué pruebas se está incorporando, si es que esa parte no la ha propuesto o no la ha mencionado, ¿no? Es importante aquí que se respete el derecho de contrato. Entonces, respeta la adicción, el derecho de la otra parte que no ha dado esa prueba, ¿no? O sea, que no ha mencionado siquiera esa prueba, ¿no? Como les digo, ¿no? El juez puede ordenar que se actúe una parte, quien haya dado esa prueba, puede ordenarle que adjunte esa prueba, ¿no? Pero claro, el juez tiene que correr traslado a otra prueba. Aquí prueba decirle, mira, hay una prueba y esta prueba puede cambiar las cosas, ¿ah? Esta prueba puede inclinar la prueba que yo la oportunidad, esta prueba va a ser paciente. ¿Cómo debe ser la figura? Todos están teniendo problemas con el audio. A ver si me indican, por favor, porque nuestra compañera ha indicado que tiene problemas con el audio. A ver si los demás tienen las mismas dificultades, me escriben, por favor. Lo que necesito es saber si se está escuchando bien, ¿no? Para continuar. Si me confirman eso, por favor. Me confirman si se escucha. En la caja de preguntas pueden escribir si se escucha o no, para seguir. Si no, para todo caso, un poco más acá. Ya, seguimos entonces, seguimos. Voy a asumir. Se escucha entrecortado, dicen por aquí. A ver, el audio está con interferencia, se pierde su disertación. A ver, dice problemas con el audio, no se escucha bien, se va el audio, buenas noches. Ah, sí hay fallas. Ya, a ver, deme unos unos segundos, a ver, deme unos segundos. Voy a moverme un poco, voy a mover mi escritorio también. Deme unos segundos, por favor. Ya, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahora sí? ¿Ahora sí me pueden escuchar bien? Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora sí, está mejor. Ya. Ya, perfecto. Continuemos entonces. Voy a resumir muy brevemente lo que le estaba comentando. Ya, gracias y ya. Ya. Sí, voy a resumir brevemente la figura de la prueba de oficio, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿no? El artículo 194 del Código Procesal Civil señala que la prueba de oficio, primero,
es una prueba residual. ¿Qué quiere decir residual? Que debe utilizarse excepcionalmente cuando los medios que ofrecen las partes no logran crear convicción en el juez de primera o de segunda instancia, ¿no? Entonces, como les decía, supongamos que ustedes son jueces. Entonces, llega a sus manos una controversia y tanto la parte demandante como la parte demandada han aportado pruebas, ¿no? Entonces, ustedes en su condición de jueces van a resolver, traen a las pruebas aportadas, las revisan, las actúan, las analizan y llegan a una conclusión que no saben, que no saben quién debe ganar, si la parte demandante o la parte demandada. Tienen esa duda, tienen esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque la parte demandante ha aportado pruebas y la otra parte también, y hay una incertidumbre. No es usual que pase, pero puede pasar, de hecho ha pasado, ¿no? Entonces, cuando los medios probatorios que han aportado las partes sean insuficientes para causar convicción en el juez, él puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales, ¿no? Y pertinentes, ¿no? Que sea siempre que él lo considere necesario y que haya sido citada o mencionada por las partes en el proceso. Ese ejemplo del documento que les decía, ¿no? Este documento, una de las partes, supongamos que la parte demandante habló de un documento X, ¿no? Y ese documento, supongamos que era un contrato, ¿no? Ese contrato fue mencionado por las partes, por la parte demandante, pero no fue aportado en el proceso.